porque hacer un examen y elegir hablar de prevención y de donación voluntaria de sangre, la verdad que lo primero que requiere es de una gran inteligencia. Los chicos han demostrado no solamente estar aptos para organizar un evento, sino que además tienen el tino de elegir cosas que son tremendamente importantes de hablar, cosas que por ahí no tienen demasiada visibilidad como la que debieran tener. Así que, con su permiso, yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar antes que hable el doctor Gustavo Milone, que es una eminencia en la medicina, él dirá que no, pero es una eminencia en la medicina y ha venido por parte de la Fundación para Combatir la Leucemia, y ha podido llegar a esta hora porque estuvo todo el día haciéndole una pelea de frente a frente a enfermedades que tienen que ver con la sangre y que no. Lo que les quiero contar es que en el año 2002 el gobierno, en aquel momento, el ministro de Salud de la Nación de aquel momento, que era Ginés García, creó el Plan Nacional de Sangre para que hubiera gente que hiciera que la mayor cantidad de gente posible tomara conciencia lo más rápidamente posible de la importancia y la necesidad que tenía que todos sean donantes voluntarios de sangre. Nosotros tenemos un país que es muy grande, tenemos 3.800.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y teníamos hasta ese momento lo que todavía hoy se conoce por donación por reposición, en lo que hace a sangre. Quiere decir que cuando una persona necesita sangre, te dan esa sangre que necesitas, pero después vos tenés que reponerla. Tenés que llamar a gente para que pueda ir a donar sangre. Todos ustedes viven seguramente por Buenos Aires, acá en la capital o alrededor. Y seguramente si alguna vez tienen a alguien, un hijo, un amigo, un pariente, padre, que necesita dadores de sangre, ustedes pueden levantar un teléfono, llamadas entre amigos, etcétera, y van a conseguir seguramente todos los donantes de sangre que necesitan. Pero si alguien conoce el país a lo largo y a lo ancho, y conoce Misiones, y conoce Wanda, más precisamente la provincia de Misiones, se pueden imaginar que si una persona trae a un hijo a tratarse al Garrahan y ese chiquito necesita donantes de sangre, por ejemplo, a esta persona se le va a hacer muy difícil conseguir donantes de sangre. Entonces, desde hace muchos años, Fundaleu viene contándole a la sociedad la necesidad y la importancia que tiene que toda la gente sepa lo importante que es ser donante voluntario de sangre. Esto quiere decir levantarse cualquier mañana, ir a un centro de salud o a un lugar que puede ser perfectamente Fundaleu, y donar sangre. ¿Para quién? Para el que la necesite. Al Garrahan tiene un banco de sangre, hay distintos lugares que tienen un banco de sangre, pero la importancia que tiene es que todos nosotros lo entendamos. No hay ningún laboratorio en todo el mundo que pueda hacer sangre sintética. Nadie puede fabricar sangre. La única sangre que va a salvar la vida de cualquiera de nosotros, o de nuestros hijos, o de nuestros seres queridos, va a ser sangre que salga del brazo de una persona que voluntariamente vino a salvarle la vida. Y por último, contarles que desde hace muchos años la medicina tiene muchas respuestas para muchas cosas que tienen que ver con enfermedades oncológicas, de la sangre o no de la sangre, pero que se le puede hacer perfectamente frente a ellas con muchas más posibilidades si hay detección temprana. Detección temprana es ir al médico antes de que aparezcan los síntomas, es ir al médico a hacerse un análisis de sangre y una placa de tórax. Los que estamos cerca de un hospital y tenemos acceso a la salud, acceso a la medicina para poder tener buena salud, es tremendamente necesario que lo hagamos una vez por año. Vayan una vez por año al médico. Esta es la charla que yo les puedo dar. No puedo contar más que esto porque no me avala lo que tiene este señor, que son años de trayectoria, pero primero haciendo todos los deberes, que es estudiarse una carrera, como han hecho los chicos, tener un título que lo habilita a hablar mucho más allá de lo que yo les pueda contar acá. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi. En primer lugar quería agradecerle a los chicos esta posibilidad de estar acá junto a Facundo para
hablarles un poco de lo que nosotros muchas veces tratamos de llegar a la comunidad, a todos ustedes, que son principalmente los actores fundamentales en los tratamientos que hacemos nosotros. Nosotros hacemos hematología, una rama muy especial de la hematología, que es la parte oncológica, es decir, que tratamos todas las enfermedades como leucemias, linfomas, todas enfermedades malignas. No voy a hablar de la parte médica ni con terminología médica, porque no tiene sentido y no es la idea, pero explicarles un poco cuál es la importancia que tiene hoy la donación de sangre dentro de los procedimientos que nosotros realizamos día a día. Estos, obviamente, decía Facundo, bancos de sangre hay en la mayor parte de las instituciones médicas, en los hospitales grandes, en los sanatorios. Uno puede donar sangre en forma espontánea y voluntaria 3 a 4 veces en el año. Las enfermedades que nosotros vemos y los procedimientos que nosotros hacemos requieren que los pacientes tengan un alto requerimiento de transfusiones. Obviamente, como eso no es algo que se puede comprar, como se puede comprar un medicamento que lo provee una obra social, el Estado o cualquier seguro prepago, eso solamente se puede dar desde cualquiera de nosotros hacia la institución, a través de la institución, hacia el paciente. Por ende, desde hace un poco más de 10 años tratamos de desarrollar campañas que fueran dedicadas a difundir la importancia que tiene la donación voluntaria de la sangre. Hay dos cosas que necesitan los pacientes, esto es pacientes que nosotros vemos, como muchas veces ustedes escuchan en la televisión la solicitud de donantes de sangre para cirugías importantes, como ser cirugías cardíacas o trasplantes hepáticos, de corazón o de pulmón, que por ahí citan o requieren 20 donantes, 30 donantes de sangre. Bueno, eso es parte de lo que nosotros utilizamos, una mínima parte de lo que nosotros utilizamos en forma diaria dentro de lo que es la institución. Para que ustedes tengan una idea, nosotros aproximadamente requerimos de 200 a 300 personas mensuales para que donen glóbulos rojos, que es obviamente uno de los componentes más importantes que tiene la sangre para que se oxigenen los tejidos y que los pacientes necesitan, y plaquetas, que son unas pequeñas partículas que se necesitan para que la sangre coagule y que en muchas situaciones, en los tratamientos que hacemos, los pacientes transitoriamente las pierden y hay que transfundir. O sea que prácticamente tenemos 500 transfusiones o 500 donantes viniendo para poder transfundir y sostener a todos los pacientes que tenemos en tratamiento diario, tanto internados como ambulatorios. En Argentina, lamentablemente, esto independientemente de los gobiernos, nunca se realizó una campaña seria de la importancia que tiene la donación voluntaria de sangre. Y Argentina es un país que hoy cuenta con el 90% de donantes que, como les comentaba Facundo, nosotros llamamos de reposición, son aquellos que le decimos a la familia que por favor traigan donantes porque los necesitamos para poder realizar y sostener el tratamiento de los pacientes, o en ese caso del familiar enfermo que nosotros estamos atendiendo. Solamente menos del 10% de la gente que concurre en forma espontánea y voluntaria. Y esto genera muchas dificultades. Ustedes han escuchado hablar de los riesgos que tiene el hecho de transfundir una sangre no segura, ¿sí? Cuando uno es donante voluntario, el donante voluntario es el donante más seguro que hay. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene conciencia de la importancia que tiene la donación de la sangre, de la importancia que tiene su salud para poder dar esa sangre a otra persona o los componentes de la sangre hacia otra persona. Por ende es una persona que va a estar, les diría, en la situación óptima de cuidado. Nunca es óptima porque nada es óptimo en medicina o en salud, pero va a estar en la mejor situación de donación. El riesgo del donante de reposición es que en general la gente, la desesperación, acude a personas que desconoce. Obviamente cuando uno no conoce a alguien no sabe qué hace de su vida, cómo la cuida y qué estilo de vida lleva. Y eso tiene riesgos en lo que hace cuando uno usa los componentes de la sangre en cualquier persona de ese individuo, por los riesgos de las transmisiones de enfermedades, sobre todo enfermedades virales graves como son el HIV, la hepatitis y otras enfermedades que son transmisibles a través de la sangre,
que requiere obviamente de un cuidado extremo, y en situaciones de donante reposición el cuidado debe ser mucho más preciso y mucho mayor. Por ende, se trató de realizar en los últimos 10 años campañas. Obviamente nosotros somos una institución muy pequeña desde el punto de vista de físico y de sostener campañas masivas de difusión, y tratamos de hacer campañas que fueran apuntadas primero a todos los colegios del país, tratando de educar a los chicos. Dimos premios, y la temática de la presentación de los trabajos eran realizar primero afiches que fueran dirigidos a que la gente tomara conciencia de la importancia de la donación de la sangre o de algunos de sus componentes, y después un trabajo escrito que hablara de lo que es la sangre, la donación de la sangre y la importancia que nosotros después íbamos a elegir para volcar en la página web. Eso participaron más de 5.000 chicos de más de 1.000 colegios del país, y obviamente para nosotros fue un hecho muy importante porque de alguna manera nos permitió llegar a muchos colegios, a lugares más pequeños de los colegios de ciudades más pequeñas y de pueblitos más pequeños del país, y lograr llegar con una concientización de lo que significa la donación de la sangre y de hecho la importancia que tiene para muchos de nosotros que estamos acá, que nunca sabemos si vamos a necesitar o no de la solidaridad de cualquiera de nosotros o de los otros que estén ayudándonos en algún momento determinado de nuestra vida. Para que ustedes tengan una idea, una persona que vive 80 años, ¿sí?, la posibilidad de que de 10 individuos que llegan a los 80 años requieran algún momento de su vida alguna transfusión es del 70%, es decir, que 7 de cada 10 van a requerir en alguna situación, por un accidente, por una enfermedad o por una cirugía, la posibilidad de estar a riesgo de requerir una transfusión. Obviamente cuando uno se va a transfundir, siempre quiere ser transfundido con la sangre más segura, con el componente más seguro, para lo cual todos tenemos que tomar conciencia de lo que significa donar sangre de forma voluntaria, que es la sangre más segura, o los demás componentes que sacamos nosotros, independientemente de cuáles son. Básicamente, para que ustedes sepan, los más importantes son los rojos y las plaquetas que utilizamos a diario en el soporte de estas enfermedades. Por lo tanto, obviamente esto, lo más importante, lo que hace a transmitirles a ustedes es la posibilidad de que ustedes transmitan a otras personas, así se haga una cadena de lo que significa la importancia de la donación voluntaria, de lo que es para un paciente que está internado y que requiere, la desesperación que muchas veces vienen pacientes que nosotros atendemos por ahí de Jujuy y Salta. Se imaginan que una persona que viaja, no viaja toda la familia, el núcleo de amigos, es decir, que no viaja un grupo de gente que pueda contener esta necesidad. En general viajan solos, el paciente y la esposa, o la paciente y el esposo, algún padre si es un chico, los padres si es un paciente pediátrico, y es imposible que puedan recurrir a gente en una ciudad como Buenos Aires. Ustedes viven en Buenos Aires, la gente que viene de adentro, del interior a Buenos Aires lo abruma. Se imaginan que cuando uno dice que tiene una leucemia aguda, prácticamente se encuentran desolados, ¿sí? Es una desolación que el que no vive la situación del consultorio, cuando uno transmite eso hacia un padre o hacia un familiar, no sabe lo que es experimentar esa sensación de estar diciéndole a una persona o a un familiar que tiene una leucemia y que las posibilidades de tratamiento son buenas, pero hay que transitarlas, ¿sí? Entonces, todas esas personas, todos esos pacientes van a necesitar de la colaboración de todos nosotros. Por eso es la importancia que tiene el hecho de poder concientizar a la sociedad, de tratar de revertir esa cifra que yo le he dado, que es real, es un poquitito inclusive menor el porcentaje de donantes voluntarios que existe, pero nosotros necesitamos sí o sí revertir con los años ese porcentaje y tratar de que la mayor parte de la gente que vaya a donar lo haga con la voluntad. Es muy poco tiempo que les quita, en realidad ustedes en líneas generales, si van a donar sangre les va a requerir 1 hora, 1 hora y media. Si van a donar plaquetas, que es otra de las situaciones que pueden ser requeridos para que vayan, les va a quitar 2 horas y media en total de la mañana. No les significa ningún riesgo
y lo pueden hacer todas aquellas personas que tienen entre 18 y 65 años y pesen más de 50 kilos. Por ende, muchos de nosotros lo podría estar haciendo en este momento. La medicina ha avanzado mucho. Hoy los pacientes tienen muchas más chances y más posibilidades de curarse de todas estas enfermedades de lo que tenían décadas atrás. Lo más importante y lo que no se puede conseguir, como les decía hoy, que son medicamentos o algunas drogas para el tratamiento, que uno las consigue a través de las coberturas o del Estado, es la sangre. Y eso solamente se consigue a través de nosotros, de la sociedad. Y concientizar a la sociedad es nuestra labor, muchas veces solos, a veces acompañados por algún gesto político, pero en general esto es un trabajo que lo hacemos desde la parte médica, institucional, de ONG que muchas veces nos ayudan y colaboran, y en algunas oportunidades también desde el Ministerio de Salud, que ha ayudado en la difusión y en lo que es la concientización con campañas hacia empresas, hacia colegios, y lo más importante me parece que tratar de concientizar a los chicos desde que son chiquitos y la importancia que tiene este tipo de algo más. Ustedes pueden, digamos, si necesitan información, hay muchas ONG, nosotros tenemos una página web activa donde está toda la información, es muchísima, el Ministerio tiene información en la página web. Hay información en las cuales pueden entrar en distintas páginas y sacar información, participar, hay distintas formas de participar activamente, no hagamos lo que hacemos aparte en política, que muchas veces nos quedamos y después protestamos. Acá tratemos de participar, esto es muy sencillo, quizá es más sencillo que la parte política, de participar activamente y de esa manera tratar de ayudar a alguien que lo necesita y lo está necesitando en forma permanente. Si ustedes escuchan los medios de comunicación, van a permanentemente a escuchar que no es lo ideal, porque eso conlleva que concurra cualquier ser humano, y lamentablemente hay mucha gente que va a donar y pide plata a los familiares para donar, y eso no es lo que hay que hacer. La sangre uno no tiene que pagar, no tiene que cobrar, no tiene un cambio monetario, eso lo tienen que tener claro. No se cobra ni se paga para donar sangre, ¿sí? Entonces, no hay que tratar de recurrir a los medios de comunicación, porque es una forma de atraer a gente que está en un circuito totalmente anormal. Entonces hay que tratar de lo posible, por eso la importancia de concientizar y aumentar el número de personas que vayan voluntariamente a ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hacerse alguna duda? Yo tengo una pregunta para el doctor. Usted habla, bueno, de concientizar no voluntariamente, y ahí sí que creo que es en Estados Unidos, pero tiene que ver con el encontrar la compatibilidad para donar médula ósea. Hay algo que ayuda un poquito por ahí a mover esta voluntad, que son unos apósitos para cuando uno se corta, no sé, afeitándose o cocinando y demás, que uno se pone como si fuera una curita, y tiene eso, después se lo saca y lo manda con su sangre, no sé si sabían de eso, pero lo manda a un banco, en realidad un lugar, obviamente, que es un banco, eso en Estados Unidos. Quería saber si acá existía, porque nosotros lo que... como para mover un poco más la voluntad de la gente. No, nosotros lo que hemos hecho se implementó junto con el INCUCAI, es la autoridad nacional que regula toda la trasplantología, todos los trasplantes de órganos en el país. ¿Sí? Lo que se hizo fue que toda aquella persona que va a donar sangre participe de un registro de donantes para trasplante de médula ósea. ¿Sí? Entonces uno va a donar sangre, llena el cuestionario si está apto para donar sangre, contesta más de 40 preguntas. Si contesta y aprueba todas esas preguntas y no es rechazado, después se le brinda otro cuestionario donde acepta participar en un registro que es aparte de lo que va a donar, que es un registro donde se le toma parte de la muestra que se le toma para hacer todas las pruebas serológicas de la sangre de él,
esa muestra pequeña, se saca una pequeña muestra de esa, no se hace otro pinchazo, todo con la misma muestra, se manda al incubador. Eso es, digamos, ahí se hace lo que se denomina una tipificación de HLA. HLA son los antígenos que tenemos todos los seres humanos que nos identifican o nos diferencian entre nosotros. Eso es lo que se usa para trasplantes de órganos, es decir, que una persona sea HLA igual, permite que uno pueda donar un órgano o pueda donarle la médula a otra persona. En general esto se hace entre familiares, sobre todo entre hermanos. Pero cuando no hay hermanos iguales, se recurre a bancos de donantes o a registros. Los bancos se denominan así banco porque están todos los datos. No hay médulas o sangre guardada, están los datos. ¿Sí? Cuando aparece alguien, yo tengo un paciente, ¿sí? Y no tiene hermanos iguales, le tengo que hacer un trasplante de médula, yo recurro a una base internacional a través del INCUCAI, que lo hace en realidad, que es una base que tiene más de 10 millones de donantes en todo el mundo. Argentina tiene 90.000 donantes dentro de esa base y se creó el registro hace 11 años. Eso me dice a mí cuántos potenciales donantes con esa base, yo mando la información de mi paciente, me dicen cuántos potenciales puedo tener. Ahí puedo tener 5, puedo tener 100. A partir de ahí se eligen de a 3 por una cuestión de costo y se van analizando hasta que se encuentra el donante igual. Eso es lo que se hace acá, ¿sí? De Argentina ya fueron para el mundo, para Alemania, Estados Unidos y para Inglaterra 6 cosechas de médulas, se llaman cosechas, es sacarle las células para hacer el trasplante de médula, para 6 pacientes en el mundo. Es decir, que una vez que uno tiene más de 50.000 donantes en un registro, empieza a participar activamente, porque esto es una necesidad internacional muy alta que hay de donantes, porque por varias cuestiones. Primero porque uno tiene 50 hermanos, ¿sí? Y después porque si uno tiene un hermano, la posibilidad que sea igual por leyes genéticas es solo del 20%. Y por ahí si uno tiene 4 hermanos, 2 hermanos son iguales, pero no son conmigo que soy el paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, lamentablemente eso es lo que sucede. Gracias. Para hacer lo que vos decís, necesitamos recorrer un camino un poquitito mayor todavía. Todavía no estamos como para que alguien se corte, agarre, se ponga el parche y después lo mande porque sabe lo que puede suceder. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, primero, la necesidad de que la gente tome mucha más conciencia de la importancia de que eso no se tiene que caer, no se tiene que contaminar, porque se contamina con la sangre de otros. ¿Ya? Entonces, creo que todavía hay que recorrer un camino un poquitito mayor, no quiere decir que no se pueda hacer, todo se puede implementar. Lo que pasa es que necesitas el apoyo y campaña, porque si vos no tenés campaña, lo que pasó hace 20 años atrás, que con trasplante de órgano era no el país con más bajo índice de trasplante de órgano, sino uno de los más bajos, y en países europeos como España tenía 20 veces más órganos para trasplantar que Argentina, es por una cuestión de concientización. Si una persona está muerta y está demostrado que está muerta y que no va a tener ninguna posibilidad de vivir, en muchos países el familiar dona los órganos. Acá todavía está el tema, digamos, hay toda una cuestión que también es cultural, ¿sí? Y de falta de información, y eso hace que mucha gente se muera por no recibir un órgano de alguien que ya está muerto. A todos nos duele y nos cuesta que un familiar uno le diga, bueno, ya está. Pero bueno, es cuestión de información y de saber cuándo sí y cuándo no. Hay una cosa que les puede interesar saber, y me parece que es muy interesante que conozcan, aquellos que todavía no lo saben, que es que el 9 de noviembre de 1914, hace de esto 98 años, el doctor argentino Luis Agote hizo la primera transfusión de sangre deshidratada de la historia en Argentina. Él descubrió el sistema mediante el cual, sistema que no varió demasiado en el concepto, el sistema mediante el cual se le puede sacar sangre a una persona y que ésta no se coagule y poder transfundirla a otra persona. Y el doctor Agote, en vez de registrar o patentar su invento y llenarse de plata y gloria, empezó a tocar las puertas de las embajadas de los países que empezaban a entrar en la Primera Guerra Mundial, porque se dio cuenta que en esta guerra, en el frente de batalla, se iban a necesitar mucho de ese invento que él había tenido. Y de hecho salvó muchísimas vidas y la sigue salvando aún hoy. Millones y millones de vidas. Entonces nosotros tenemos al prócer de lo que es la donación voluntaria de sangre. Tenemos a la persona que ideó el sistema mediante el cual
la gente puede donar hoy sangre. Entonces es una paradoja no tener en la Argentina, teniendo que tenemos el número 1, el que inventó la cuestión, pero nosotros no seamos el número 1 en donantes voluntarios de sangre. El 9 de noviembre se conmemora en Argentina a través de una ley que se impulsó a raíz de lo que decía Facundo, el Día Nacional del Donante de Sangre, el donante voluntario. Todos los años se conmemora en el país. Por eso es que nos pareció, contándoles todo esto, es que nos pareció brillante la idea de para poder hacer un trabajo de finalización y organizar un evento que se eligiera una temática como esta es absolutamente formidable, porque además son cosas que no tienen contraindicaciones, ya vieron que son simples de explicar, las puede explicar una persona después de haber estudiado mucho, pero son simples de entender y además realmente todos nosotros, ojalá que seamos nosotros y no alguno de nuestros hijos, el que el día de mañana necesite donantes. Ojalá que seamos nosotros y no uno de nuestros hijos.